Buenos días a todos, mi nombre es Andrea y junto a mi compañera Lisa les damos la bienvenida al debate de la asignatura de gestión bancaria en el que se enfrentarán la banca cooperativa y la banca comercial. Antes de empezar, nos gustaría recordarles una serie de normas que deberán respetar durante el debate. En ningún momento podrán interrumpir a otro compañero mientras esté hablando, deberán esperar su turno o, en su caso, levantar la mano o pedir la palabra por el chat. Hemos decidido dividir el tema a tratar en 3 bloques. Cada participante tendrá un máximo de 4 minutos para argumentar sus ideas. Además, al final de cada bloque facilitaremos 5 minutos en los que los miembros de cada banca puedan discutir entre ellos y ordenar ideas. Si nadie tiene ninguna duda, empezaremos definiendo brevemente los dos modelos de banca a modo introductorio. Los bancos comerciales son entidades financieras que tienen como objetivo obtener ganancias del negocio bancario. Es decir, son entidades con fines de lucro donde los accionistas o inversores son los propietarios del banco. Por otro lado, las cooperativas son controladas por las personas o los socios que utilizan su servicio. Son organizaciones sin fines de lucro y sus principios se basan en la cooperación entre socios para obtener ganancias. Bueno, y sin más dilación, damos paso al primer bloque que trata sobre el ámbito territorial. Una de las principales diferencias entre la banca comercial y la cooperativa es la especialización, proximidad física y personal al socio y cliente y la vinculación territorial o sectorial que ofrecen las cooperativas de crédito. Por ello, se trata de un estilo de banca mucho más personal y cercano al cliente. Hola, buenos días, sí. Nos toca a mi compañera Joy y a mí, que hemos decidido juntar nuestros 4 minutos para hacer 8 en los cuales nos vamos a ir alternando nuestra argumentación a favor de la banca cooperativa. Bueno, en primer lugar, quería hacer una muy breve introducción, simplemente recordar lo que es la banca cooperativa como aquella entidad cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de sus socios cooperativistas y de terceros. Y si tuviéramos que definir unas características básicas de esa banca, podríamos sintetizarlo en que su actividad se circunscribe en un ámbito territorial determinado, que dentro de ese ámbito va a llevar a cabo muchas actividades de compromiso social con ese territorio y que siempre va a pensar en el cliente, poniéndolo en el centro y buscando satisfacer sus necesidades, ¿no?, de una manera próxima y cercana. Solo con esas características ya se van perfilando un poco las diferencias con respecto a lo que viene a ser la banca comercial, pero bueno, vamos a ponerlo un poco más detalle y le doy la palabra a mi compañera Yoime para que empiece a argumentar. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntar sobre la sostenibilidad social que tienen las bancas cooperativas en el territorio en el que tienen su domicilio social, que siento que es algo muy importante, puesto que incentivan la actividad empresarial, apoyan a las pymes o a los autónomos, entre otras cosas. También me gustaría hacer hincapié en una obra social que ha tenido Caja 7, junto con otras fundaciones, que me parece súper importante en estos días, y es que ha colaborado para la creación en el Hospital Universitario Nuestra Señora Candelaria de un nuevo hospital de día pediátrico para aquellos niños pequeños que tengan que hacerse pruebas diagnósticas o tengan que hacerse, o que tengan que darse un tratamiento oncológico, pues no se tengan que quedar ahí a pasar quizás la noche y estén quizás solos o no les guste ese ambiente hospitalario, pues puedan hacer las pruebas e irse luego a sus casas. Entonces, en este tiempo que corre me parece algo súper importante. Y luego también me gustaría destacar, puesto que es algo que me afecta, bueno, nos afecta a todos de manera un poco directa, que son las bonificaciones por resultados sobresalientes, que es una causa que tiene Caja 7 con los estudiantes. Me parece algo muy importante en estos días, puesto que este es un tipo de incentivo que ayuda a que los estudiantes pues, sigamos estudiando, ya que al final de un año pues, nos da ese premio después de todo ese esfuerzo que hemos realizado durante el año. Y este tipo de cosas pues, hace también que encontremos en un lugar donde haya más conocimientos y haya menos ignorancia. Ahora le doy a pasar a mi compañerita. Gracias, Joe. Sí, en la línea de lo que comentaba mi compañera, todas estas acciones que lleva a cabo la banca cooperativa principalmente por ese hecho de que siempre se centra en un territorio determinado, va a hacer que los clientes de ese ámbito territorial siempre se sientan más identificados. Pero estamos hablando de una entidad que los pone a ellos en el centro, que pone las actividades que necesita ese territorio para desarrollarse en muchas materias, en economía, en igualdad, en desarrollo, en el centro. Mientras que la banca comercial puede tener sus fundaciones, puede tener su parte de obra social, pero
nunca se va a centrar de esa manera en las personas en territorio. Por lo tanto, existe una mayor identificación y dentro de un ámbito territorial es mucho más positiva la presencia de la banca cooperativa porque contribuye más eficientemente al desarrollo de ese sitio. Y vinculado también con esa identificación se encuentra el tema de la confianza. Siempre hemos comentado que la confianza es básica en cualquier sistema bancario para que pueda funcionar. En este caso, los clientes de ámbitos territoriales como por ejemplo el nuestro, las Islas Canarias, siempre van a sentir más confianza hacia un banco, bueno, sí, una banca que los pone a ellos en el centro y que se centra principalmente en satisfacer las necesidades de su territorio, a una banca que al final se debe un poco a sus accionistas y que también tiene como objetivo contribuir a la máxima rentabilidad de ellos. Y es cierto que la banca comercial puede tener obra social, como por ejemplo CaixaBank también, por supuesto, y ambos tipos de bancas deben ser complementarios, pero eso no quita que las necesidades sociales de un territorio se satisfacen más eficientemente con la banca cooperativa que con la banca comercial. Le doy paso a mi compañera Yoimi otra vez. Gracias. Bueno, pues con esto que acaba de decir mi compañero Aitor, también me gustaría destacar que, por ejemplo, en la banca comercial, pues sus oficinas durante la crisis pues han pasado de más de 45.000 oficinas a unas 20.000 oficinas en total, que la fuente ha sido Radio Televisión Canaria, por cierto. Y por otro lado también me gustaría mencionar que Santander en la actualidad pues ha planteado un ERE, que es el expediente de regulación de empleo y que afecta alrededor de unos 13% de los españoles. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, la banca cooperativa, ante la crisis, no ha sido vulnerada, sino que más bien, por ejemplo, ahora tiene 96 oficinas y una de ellas en Madrid. Y, por tanto, esto también ha sido gracias al valor que le dan sus clientes. Por tanto, al final vas a preferir una banca que ante la crisis se vuelva fuerte a una que al final cierra sus oficinas y al final dices tú, pues, ¿a dónde va a parar mi dinero? Lo otro también que me gustaría plantear es que, por ejemplo, como nos ha dicho Carlos Alberto González, director estratégico de Caja 7, y es que la mayoría de los empleados que trabajan en Caja 7 pues, son pues, recientes graduados de la universidad, es decir, que les dan esa oportunidad de poder trabajar y de conseguir esa experiencia laboral que necesitan. Y además, pues son personas pues, que yo creo que generan también confianza a las personas, puesto que son estudiantes, bueno, se han graduado, están en ese mismo ámbito geográfico, conocen a las personas y conocen el lugar donde se están acentuando. Entonces, eso también genera confianza a las personas, además de que también Caja 7 colabora con la UL, o sea, con la Universidad de La Laguna, para las prácticas, pues que las personas que quieran hacer las prácticas con ellos, pues también las puedan hacer. Ahora le paso a mi compañera Ita. Gracias. Sí, una cosa que quería comentar. No quiero entrar en profundidad porque no quiero pisarme con mis compañeros del bloque 2, pero sí creo que dentro del ámbito territorial es importante comentar el tema de cómo ha influido la digitalización en lo que es la relación con los clientes. Y en relación a eso, dijo una frase que me gustó mucho el representante de Caja 7, porque dijo, lo tengo que apuntar, dice, la digitalización no puede suponer la pérdida de puestos de trabajo. Y me gustó mucho, porque demuestra el modelo que está siguiendo la banca cooperativa con respecto a la digitalización. Ellos han entendido que hay un paradigma que está cambiando, hay una revolución, que hay una nueva manera de hacer banca, pero eso no significa que haya que despedir a las personas. Por lo tanto, ¿qué hace Caja 7? ¿Qué hace la banca cooperativa? Crea nuevos puestos de trabajo y pasa a personas de actividades presenciales a actividades online, pero no destruye puestos de trabajo, no despide a gente. A diferencia de la banca comercial, que, como ha dicho mi compañera, ha cerrado oficinas y ha centrado mucho su actividad en canales digitales. La banca cooperativa también tiene canales digitales. El 60% de las transacciones de Caja 7, nos comentaba Carlos Alberto, se realizan de forma digital. Pero eso no quita que hayan también aumentado las oficinas. Sigue viendo ese modelo dual que combina presencialidad con digitalidad, porque se entiende que hay personas mayores con necesidades especiales o que no tienen acceso a tecnologías que sí necesitan la oficina. Y por lo tanto, ese modelo dual refuerza la relación con un territorio con los clientes, porque entiendes que hay dos canales diferenciados, en el cual puedes sentir cercanía, puedes sentirte que tienes esa relación con tu banca, mientras que la banca comercial ha directamente sustituido, no combinado ambos modelos. Y sobre todo ha sustituido a personas por máquinas. Y esa diferencia
se nota, especialmente en ámbitos territoriales, como comentaba antes, como el nuestro. Bueno, doy paso brevemente a Yoimi para que una mini conclusión. Gracias. Bueno, quería decir algo muy rápido y es que la banca cooperativa pues siempre se va a centrar en la sostenibilidad del lugar donde se encuentra para que las personas estén mejores y que pues ese lugar en el que se encuentra pues tenga un desarrollo social en cierto modo. Frente a la banca cooperativa que bueno, comercial, que pues siempre va a intentar satisfacer a sus accionistas. Gracias. Bueno, pues ahora empezaremos con el bloque 2, que se trata de la... Bueno, tienen 5 minutos Ah, para, si quieren replicar algo, hablar entre ustedes. Si alguien tiene algo más que decir. ups. Vale, entonces sí pasamos al bloque 2. Bueno, pues eso, pasamos al bloque 2, que trata sobre el impacto de la transformación digital. Como introducción, la tecnología juega un papel fundamental en la inclusión financiera en millones de personas en todo el mundo y especialmente en países de desarrollo, ofreciendo la oportunidad de ofrecer servicios financieros a personas que se encuentran completamente excluidas de los mismos. Ahora bien, ¿quién ofrece una mayor digitalización bancaria? El micro, Elisa, el micro. Que ofrecemos el turno de palabra a Rajesh y a Francisco Calero de la Ballina para que ofrezcan sus argumentos defendiendo la banca cooperativa. Hola, buenos días. Pues yo quería comenzar hablando, como ya comentaron mis compañeros Aitor y Yoemi, sobre cómo se han ido adaptando las cooperativas a este tipo de transformación digital. Si bien el impacto de la crisis en 2008 inició un proceso sustancial de reducción del número de oficinas y empleados en la mayoría de las entidades bancarias, esto no ha afectado a las cooperativas, pues han sabido mantener su filosofía en el trato personal con sus socios y clientes, fundamentadas en la proximidad física. Pues según los datos del sector bancario español, las cooperativas de crédito han sido las menos afectadas. Además, si analizamos el aspecto de la transformación digital, las cooperativas de crédito saben que deben afrontar este cambio, pues muchas de las operaciones financieras ya no requieren la presencia física de sus usuarios en las oficinas, así como también saben que el desarrollo tecnológico está evolucionando a pasos agigantados. Además de la competencia del sector bancario con la aparición de determinados grupos tecnológicos y otras empresas. Por tanto, son conscientes que pueden tener una leve brecha digital en su modelo de negocio, pero esto no ha sido una barrera para que paulatinamente hayan ido adaptándose a esa transición, sin perder su filosofía de banca, que se diferencia de la banca comercial en la toma de decisiones, implementando esas mejoras tecnológicas sin prescindir del trato personal con sus socios y clientes, ya que, aunque actualmente vivimos en una era digital, sigue habiendo un porcentaje de personas que representan el 19% sobre el total, que todavía no está adaptada a ese cambio y que prefieren el trato personal en las oficinas. Este tipo de mejoras se pueden ver reflejadas en que gradualmente las oficinas estarán destinadas a un enfoque de asesoramiento, pues en la mayoría de las cooperativas, como comentaba Aitor, más del 60% de las transacciones a día de hoy ya se realizan a través de canales digitales. A través de estos canales digitales también se puede acceder a un asesoramiento digital, junto con las APP que transforman estos datos en información y mejoran la toma de decisiones de los socios y clientes. Estos pueden acceder a ellas sin la necesidad de desplazarse a una oficina. También podemos observar otras medidas, como es la aparición de la oficina digital, con la que el cliente o socio puede darse de alta al 100% sin la necesidad de acudir a una oficina y tener acceso a sus servicios. Por tanto, para concluir, creo que con vistas al futuro es evidente que la transformación digital en el modelo de banca cooperativa será aún mayor, pero siempre se producirá sin prescindir de su filosofía fundamental y de su enfoque, y esa es la de la satisfacción de las necesidades financieras de las personas y el desarrollo de la sociedad. A continuación le doy el paso a mi compañero Frank. Gracias. Muchas gracias, Rajesh. Bien, unas características impresionantes de la banca cooperativa es que las personas es lo primero, ¿vale? En las cooperativas las personas están siempre por delante del capital. Este es el modelo del futuro,
Ofrece un empleo estable y de calidad, a jornada completa y con una alta participación de jóvenes y mujeres, además de ser más transparente y más resistente a la crisis. Esto demuestra que el empleo cooperativo suele ser estable y de mayor calidad, con un 80% de contratos indefinidos. Las cooperativas crearon 22.800 nuevos puestos en 2019, año que surgieron unas 2.000 nuevas entidades hasta sumar un total de 20.792, que a su vez produjeron unas 300.000 altas en la seguridad social, hasta un total de 250.000 en el cierre del ejercicio. El núcleo fundamental identificativo de la banca cooperativa se construye en torno a la especialización, la proximidad, la cercanía física y personal del socio y el cliente, el conocimiento de sus necesidades y circunstancias, en el apoyo y en el asesoramiento de sus decisiones financieras y la vinculación territorial y o sectorial que tienen. Por ello, se trata de un estilo de banca más personal, como dije antes, una banca societaria en el estricto sentido cooperativo, e incluso una banca más relacional, que cubre satisfactoriamente unos servicios financieros que demandan un amplio conjunto de la población, que reúna unas condiciones personales y de actividad empresarial, que muchas veces no son cubiertas por otras entidades financieras y tampoco son satisfactoriamente. Otra característica muy importante es el empleo estable. Un empleo estable se refiere a una estabilidad en los puestos de trabajo, que es muy importante. Este modelo empresarial es superior a la media del resto, hasta solo contar con un 13% de trabajadores eventuales frente al 32%, que registran otro tipo de sociedades. Según datos del Ministerio de Trabajo, las cooperativas hacen tierra porque se hunden y expanden sus raíces en las realidades económicas, estatales, regionales y locales. Aumentan la riqueza y la distribuyen, reciclan a sus trabajadores y generan una cultura de participación con responsabilidad y riesgo compartido. Esto convierte al sector de la banca cooperativa en uno de los pocos sectores económicos que a día de hoy sigue construyendo empleo, ya que 2 de cada 5 trabajadores los despiden por una de las consecuencias de ahorro personal, como causa de una agrupación y un cierre masivo de las entidades de crédito. Muchas gracias. Gracias. Ahora le tocaría la contraargumentación a Daniel Cabrera y Natalia Díaz. Hola, buenos días. Yo voy a hablar sobre la transformación digital en la banca comercial. O sea, la experiencia del cliente cada vez más digital y móvil, sobre todo tras esta pandemia. Y la banca española es una de las más avanzadas en Europa y en el mundo respecto a la oferta digital. La integración de la transformación digital en los bancos tradicionales cuenta con una pieza clave que es la integración de sus canales físicos, principalmente las sucursales, y los digitales, también incluyendo las aplicaciones móviles. Los estudios muestran que el canal de la sucursal sigue siendo muy importante para el público. Por esta razón es imprescindible evitar el riesgo de dejar la zona remota sin banco, porque daría una ventaja a las entidades rivales. Una estrategia eficaz para mantener abiertas las sucursales bancarias se basa en combinar los elementos digitales y físicos a través de la tecnología, la automatización y la transformación de espacios. Pero en el mundo digital existe una serie de riesgos y amenazas. Por ello es importante que, aunque vayamos hacia unos modelos más digitalizados, no perder el contacto directo con el cliente. Tanto los servicios de banca online como la banca móvil han crecido en los últimos meses ante esta crisis. El segmento que más ha crecido, según un estudio del Banco Móvil N26, ha sido los mayores de 55 años. Es cierto que estas formas de atención digital han hecho de la eliminación progresiva del canal presencial para la realización de gestiones diarias un problema para las personas mayores que los puede llevar a la exclusión financiera. No obstante, los principales bancos que conforman el sistema financiero de nuestro país afirman haber tomado cartas en el asunto y haberse mostrado comprensivo con aquellas personas que tienen dificultades o no se fían a la hora de llevar a cabo su operativa bancaria diaria a través de un ordenador, ofreciéndoles una correcta atención al cliente por teléfono e incluso organizando talleres a través de sus fundaciones.
La videobanca conseguirá más importancia a medida que se automaticen más servicios bancarios. Es decir, para algunos servicios, los clientes realmente aprecian la ayuda de un profesional que les guía a través de un proceso. Y por lo tanto, un cliente puede hacer uso de la videobanca para hacer preguntas y obtener información, por ejemplo, a la hora de solicitar un préstamo. Esto reproduce la misma experiencia que el cliente habría tenido cara a cara con un cajero en la sucursal del banco, lo único que le permite realizar el proceso más cómodo, así como agilizar las actividades y reducir los errores. Los tres bancos principales de nuestro país, BBVA, CaixaBank y Santander, tienen el servicio de banca online, en los que ofertan desde sus aplicaciones y sus páginas web la consulta de los últimos movimientos, gastos e ingresos, consulta y gestión de recibos, pago de impuestos, bloqueo de tarjetas, etc. Por ejemplo, desde la aplicación del BBVA, según su página web, se pueden contratar fondos de inversión en el que el cliente podrá encontrar el fondo de inversión que mejor se adapte a cada persona. Tienen una serie de fichas muy visuales en las que se encuentra todo tipo de información, como la composición de la cartera, política de inversión, rentabilidades, comisiones, documentación legal del fondo y otros tipos de actos de interés. Es verdad que los bancos deben asegurarse que satisfagan tanto las necesidades de la generación Z como de los clientes de edad avanzada, proporcionando accesibilidad y aprovechando las últimas tecnologías, asegurando la inclusión financiera. También es importante que estos mantengan el contacto humano en la relación con el cliente y que proporcionen un servicio que garantice la seguridad de datos. Ahora le doy la palabra a mi compañero Daniel. Buenos días. Bueno, me gustaría empezar comentando algo que dijo en el primer bloque el compañero Aitor, diciendo que la banca cooperativa se dirige hacia una digitalización con un porcentaje de destrucción de puestos de trabajo inferior al de la banca comercial. Y me gustaría indicar que a día de hoy siguen siendo el número de oficinas de banca comercial versus el número de oficinas de la banca cooperativa sigue siendo mayor en España. Por lo tanto, aunque sí es cierto que ir hacia un modelo digital concurre en cerrar un número de oficinas significativas porque se abaratan costes, etcétera, y todo lo que ya sabemos, sigue siendo mayor el número de oficinas de banca comercial que el de banca cooperativa. Siguiendo un poco la línea de mi compañera Natalia, indicar también que si la pregunta en este bloque es quién digitaliza más, si la banca cooperativa o la banca comercial, sin duda estamos hablando de que la banca cooperativa, de que la banca comercial ha sido pionera en este sentido y la banca cooperativa lo que hace es adaptarse a la nueva coyuntura digital a la que se enfrentan los bancos. En el 2020 van a seguir habiendo nuevos avances tecnológicos, tanto en la banca comercial como en la banca cooperativa. En el caso de la banca comercial, serán más significativos dado que la implementación de la digitalización en el banco es más potente, dado que el número de clientes es mayor. Los siguientes avances, los avances tecnológicos serán los siguientes. La utilización de la tecnología 5G ofrecerá una mayor velocidad de conexión, pudiendo conectarse más personas a esta plataforma. La automatización de la atención al cliente a través de chatbots utilizando la inteligencia artificial. Veremos también una evolución del blockchain, esta tecnología que se encuentra en evolución diaria, que ofrece grandes ventajas como la inmediatez, la seguridad, la reducción de costes y la reducción de errores en contratos, pagos y transferencias electrónicas, entre otros. También veremos un desarrollo en ciberseguridad. El reto al final es continuar la lucha en la protección de los datos e información personales y generar confianza en transformaciones digitales, lo cual sigue siendo un desafío, ya que los ciberataques cambian cada día con los avances tecnológicos. Lo más importante también será el desarrollo en la nube, que en el 2020 se espera que a través de la nube las entidades financieras no solo guarden sus procesos de negocio, sino que además logren integrar estructuras estratégicas como los pagos o las aprobaciones de los créditos. El uso inteligente de la nube supondrá una disminución de los costes operativos, también en las oficinas, dado que contribuirá a la desaparición de los archivos y de las oficinas físicas en gran proporción. Vale,
Pues tienen 5 minutitos si alguien de cualquier bloque quiere replicar algo. Sí, a mí me gustaría comentar. Hola, buenos días a todos, primero que todo. Ambos compañeros de la banca cooperativa han ido nombrando sucesivamente el cierre de oficinas de la banca comercial, el cierre de sucursales bancarias, pero si nos fijamos, desde el 2008, desde la crisis bancaria, pues se han ido produciendo muchos procesos de concentración agudizados por lo que digo, por esta crisis financiera. Y tenemos que darnos cuenta de que la mayoría de entidades a las que los bancos han tenido que absorber han sido cajas de ahorro. Cajas de ahorro que vienen o que hacen nacer esta banca cooperativa, ¿no? Y al final, pues todo este cierre de sucursales se hace en base a la eficiencia y a reducción de costes. No vale la pena tener una sucursal abierta en un pueblo de 2.000, en plan, dos sucursales abiertas en un pueblo de 2.000 habitantes. Es completamente ineficiente. En base a lo que... Sí, gracias. En base a lo que comentaban mis compañeros Borja y Daniel de la banca comercial sobre, ahora que salió el tema del número de oficinas, por un lado, lo que ha dicho Borja me gusta porque creo que sirve un poco para poner en perspectiva las grandes diferencias entre un modelo y otro, porque Borja ha mencionado lo que viene a ser la eficiencia. Dice, es menos eficiente. Probablemente sea verdad, y es verdad que si se concentran los bancos, cada vez hay menos entidades, pues puede tener hasta un sentido que haya menos oficinas. ¿Cuál es la diferencia? La eficiencia. Lo importante, la eficiencia para la banca comercial, mientras que para la cooperativa sigue siendo el cliente. Creo que un poco se pone en perspectiva, porque claro, tus beneficios van a disminuir y a lo mejor si tienes una entidad, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, en Santiago del Teide, porque puede que no lo use tanta gente, pero cuando pones a la gente en el centro piensas en la gente de ese sitio. Creo que eso es importante remarcar porque es verdad que Caja 7 o cualquier cooperativa puede estar renunciando a la eficiencia en ese sentido y aún así lo hacen. Creo que eso es muy positivo para lo que es el territorio porque contribuye a ese desarrollo. Y por otra parte también me gustaría comentar una cosa que dijo mi compañero Daniel, de que, claro, las entidades comerciales siguen teniendo más oficinas, claro, porque son más y son mayores. Pero yo creo que cabe remarcar la tendencia. La tendencia es que en Canarias prácticamente ha desaparecido la mitad de las oficinas que había de bancos comerciales, mientras que de la cooperativa han aumentado. Es decir, claro, siguen siendo más porque son entidades más grandes, pero lo que viene a ser la respuesta a la coyuntura económica y financiera que nos hemos encontrado estos años ha sido completamente diferente y creo que hay que poner un poco en valor ese enfoque que le ha dado la banca cooperativa de decir, no, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a aumentar lo que le estamos proporcionando al cliente. Sí es cierto que la tendencia al final es ir hacia un cierre de oficinas, pero no comparto lo que dijo también antes Raji sobre la destrucción de empleo. Sino en la banca comercial sí es verdad que hay más cierres de oficinas, pero no hablamos de destrucción de empleo, sino hablamos de transformación del empleo, porque al final toda esta plataforma digital lo que hace es crear otros puestos de trabajo, es decir, al final detrás de una plataforma digital, de las operaciones que se realizan a través de una aplicación de teléfono o a través de la página web del banco, hay personas que se encargan de que estas operaciones se lleven a cabo, con lo cual, aunque exista el cierre de oficinas, no existe la destrucción de puestos de trabajo o no se ve tan agravada como puede parecer, que en la banca comercial sí que existe una destrucción importante y en la banca cooperativa no. Y esto simplemente es porque quizás en la banca comercial existe una mayor transformación del trabajo hacia la era digital que en concentrarse en el antiguo modelo que es manteniendo abiertas las oficinas bancarias. Yo quería comentar que estoy de acuerdo contigo en cuanto a que puede que se hayan adaptado ese cierre de oficinas y esos puestos hacia otros enfoques digitales. Pero creo que la banca cooperativa, por ejemplo, ha sabido mantener esos puestos de trabajo y aún así adaptarse a esa aparición de esa nueva tecnología. No ha reducido el hecho de tener que transformarse o adaptarse al mundo digital, el tener que reducir costes
suprimiendo pues empleos y sucursales en sí. Y quería comentar otra cosa también que decían, que por ejemplo la aparición de nuevos procesos en la banca comercial, como pueden ser la atención al cliente a través de los servicios por teléfono, en el sentido en el que el servicio al cliente, por ejemplo, la banca comercial, al tener una gran base de clientes, pues posiblemente al ser unos sistemas automatizados, eso, por ejemplo, pues podría prescindir del trato personal con los clientes, porque estarían, por ejemplo, hablando no con una persona en sí, sino con una máquina. Yo tendría una pregunta. ¿Y qué repercusión tendría sobre las personas mayores, las personas en situación de pobreza? ¿Qué es lo que pasaría con todo este tema del avance tecnológico que ustedes ofrecen, de la nube y todo este tema del 5G y todo esto? Bueno, pues como expuse antes en mi turno, al final la tecnología 5G lo que hace es que más personas puedan conectarse a una velocidad mayor a todos los servicios del banco. Sí, o sea, al final, si hablamos de las personas mayores o que utilizan los servicios tradicionales de la banca, las oficinas o las sucursales no van a dejar de existir, es decir, existe este servicio, pero lo que no podemos ignorar es que los servicios digitales tienen y van a seguir avanzando, y al final en lo que se traduce todo esto es en eficiencia y en acercar aún más los servicios bancarios al día a día de las personas que al final son los clientes de los bancos. Lo del tema que nombrabas de la atención al cliente automatizada, al final se trata de agilizar un poco la atención al cliente. Es decir, muchas veces tenemos una duda sobre un movimiento o algo tan básico como algo que encontramos en nuestra cuenta bancaria en un día, algo común, y para tener una respuesta a esto tenemos que dirigirnos o a un teléfono de atención al cliente que puede tardar hasta 15 minutos en contestar, o hacer colas interminables en la oficina de tu barrio para que te contesten a qué se debe este movimiento que ha aparecido esta mañana en tu cuenta. Al final, la atención al cliente automatizada se trata de que tú puedas entrar en la aplicación del banco y hacer una pregunta en un chat y que te contesten de una manera inmediata. O sea, eso es tanto un avance como para las personas más jóvenes que están familiarizadas con la tecnología como para personas mayores. Y en cuanto a los desarrollos en la nube, supone también, en el sentido de la eficiencia para las entidades bancarias, en el sentido del almacenamiento de la documentación. Al final hay archivos inmensos dentro de las oficinas que se trata de tenerlos ahí porque hay que seguir unas leyes y hay que guardar una documentación. El desarrollo de tenerlo en la nube, pues al final también hace que las personas que trabajan en la oficina sean más eficientes y puedan dedicar su tiempo de trabajo a otras cosas que en lugar de, por ejemplo, guardar la documentación en un archivo. Vale, chicos, no da tiempo para más ahora. Vamos a pasar al bloque 3. Ya si al final queda tiempo y se quedan con ganas de decir algo, lo dicen. Nada, nos vamos a centrar en el bloque 3, en la reestructuración financiera. Es importante, antes de empezar con el bloque, comentar que con la crisis del 2008 se creyó que era necesaria una reestructuración del sistema financiero de España. Desde entonces, los bancos y las cajas de ahorro sufrieron una serie de operaciones de fusión, adquisición y transformación de cajas en bancos, con utilización de recursos privados y públicos, intervenciones del Banco de España, etc., cuyo principal resultado fue la conversión de la mayoría de cajas de ahorro en bancos, así como la reducción del número de entidades financieras existentes, a la vez que se reducía también el número de oficinas, empleados y costes de estructura, y se incrementaba el tamaño financiero individual. Vale, y para argumentar quién ha tenido una mayor solidez frente a la crisis financiera, le dejamos la palabra a Borja, Luis y Anines, representando a la banca comercial. Cualquiera de los tres que quiera hablar primero. Sí. Hola, buenos días otra vez. Bueno, pues yo y mis compañeros vamos a comenzar este segmento nuevo del debate en el que vamos a tratar la reestructuración del sistema financiero. Y bueno, sin más dilación, me gustaría empezar mi aportación al debate diciendo que pues venimos sufriendo un proceso de concentración bancaria
en el cual se ha visto agudizado desde la crisis financiera del 2008, crisis que, por cierto, reveló muchos problemas que tenían las entidades de solvencia y liquidez, tanto cajas de ahorro como bancos en sí. Y bueno, pues este proceso pues ha dado lugar a una serie de fusiones, adquisiciones, fusiones frías, procesos de integración, como lo queramos llamar, en el que, sin lugar a dudas, las cajas de ahorro han sido las mayores damnificadas. Solamente hay que ver que el número de cajas de ahorro se ha reducido a tan solo 2 en todo el país. Antes tenían pues una cuota de mercado bastante alta, pero en la actualidad solamente hay 2. Creo que hay una en Valencia y otra en Baleares. Eso dice mucho de las debilidades que tenían en el balance pues este tipo de entidades, ¿no? Y además, en el informe que subió la profesora Judith al campus virtual, el análisis comparativo entre banca social, cooperativa y comercial, se nos dice en un parrafito bastante pequeño algo que tiene mucha trascendencia, y es que la crisis reveló debilidades en el balance y en el gobierno de muchas entidades españolas, particularmente en las cajas de ahorro que habían participado con especial ahínco en la carrera expansiva de los primeros años del siglo XXI, asumiendo mayores riesgos, cosa que me parece pues muy trascendental en todo esto, ¿no? Antes estuvimos hablando o debatiendo sobre el cierre de oficinas, el cierre de sucursales bancarias, y como bien dije, es verdad, sí, es decir, todo esto se hace en base a una eficiencia. Y es verdad que la banca cooperativa tiene un carácter social muy, muy importante, ¿no? Es prácticamente pues su característica más distinguida. Pero no nos olvidemos, como bien dijo el experto de CaixaBank, es su Carlos Álvarez, ambos modelos necesitan ganar dinero, ambos modelos necesitan generar rentabilidad. Y es por ello pues que hacía falta una reestructuración de todas estas cajas de ahorro. Sin ello, no quiero decir que la banca pues haya sido ajena a todos estos procesos de integración y de concentración, ya que, bueno, es actualidad pues las noticias de fusiones, por ejemplo, entre CaixaBank y Bankia, o la que se está hablando con BBVA y Sabadell, o la que pasó hace tiempo entre Banco Popular y Santander, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que habría que remarcar eso. Y sin más dilación, pues, le paso a mis compañeros. Bueno, hola, buenos días. Yo voy a continuar con la línea de argumentación que ha dado Borja, aunque yo voy a tocar 2 palos, aunque están relacionados, distintos de lo que ha dicho él. Primero, voy a hablar de una cosa bastante importante que ha surgido a raíz de la crisis financiera, que son los requisitos de capital. Es decir, de hecho, bueno, ha sido el pilar central se puede decir, o una de las políticas estrellas de los reguladores, ¿no? Al fin y al cabo, un banco tiene que estar suficientemente capitalizado, y así pone de manifiesto la normativa como Basilea, debido a que sin suficiente capital no tienes un banco estable. ¿Por qué es relevante esto en este debate? Bien, pues por 2 motivos fundamentalmente. Primero, la banca comercial o la banca tradicional, al ser sociedades de capital, tienen más fácil también acceder a él, y por tanto, ante estos nuevos requisitos, pueden ser o tener más facilidad para ser más robustas que probablemente la banca cooperativa. Además, también es importante, con este aumento de los requisitos de capital, el tema de la rentabilidad. Al fin y al cabo, la banca es un negocio de escala y que se sirve mucho de esto de las economías de escala. Por tanto, la banca comercial en este sentido creo que tiene una ventaja debido a los márgenes reducidos por los bajos tipos de interés que llevamos ya lastrando desde hace bastantes años con razón. También hay que tener en cuenta el tema de los riesgos. Borja ya ha hablado antes sobre las debilidades que habían en el balance de las cajas de ahorros y en el gobierno corporativo. También hay que añadir a esto que en el mismo paper, ¿no?, en el artículo de Beatriz Fernández Olid sobre las diferencias entre el modelo bancario y la inclusión financiera del territorio español durante la crisis, hay una frase que es bastante relevante,
que dice que la maximización del retorno para los accionistas implica ajustar los precios en relación al riesgo de la clientela. Además, también luego hace hincapié en que las cooperativas, el hecho de haber cambiado su estructura societaria, de ser eso, cooperativas, a pasar a ser sociedades anónimas, es probable, y enlaza aquí cita a Palomo Zurdo y a Senchis Palacio, en un estudio que dice que plantean dudas respecto al futuro de su rol inclusivo. Es decir, que ya se está poniendo en duda ese rol social que antaño tenía la banca cooperativa. Y respecto al tema de los riesgos, que me he desviado con esto último que he dicho, es que una correcta gestión de riesgos es fundamental en banca. De hecho, bueno, sí, quizás sí, con un adecuado control de los riesgos no hubiera habido ni siquiera crisis financiera. Entonces, nosotros creemos que la banca cooperativa es bastante más laxa en eso, porque no mira tanto por quizás el beneficio. Por ello, creemos que esos controles, ¿no? Es decir, que la banca comercial ajusta adecuadamente esas primas de riesgo de los clientes, es decir, a un cliente que tiene menos probabilidades de devolverte el principal y los intereses, le va a exigir unas mayores garantías o va a haber una mayor prima de riesgo para compensar por ello. Y bueno, ahora, si me lo permiten, le voy a dar paso a Anines, que va a hablar sobre, bueno, ya se ha tratado antes, pero lo va a hablar desde otra perspectiva. Vale, como ha dicho Luis, por mi parte voy a hablar de la reestructuración de la función del puesto de trabajo, dando hincapié en el tema que se debatió anteriormente. Pues durante los últimos años, especialmente este año, los trabajadores se han enfrentado a una gran reestructuración del sector, que se ha concentrado en miles de despidos y el cierre de sucursales en toda la geografía española, tanto por la crisis como por los clientes que vienen menos a las sucursales por miles de motivos. Aunque esto apunta a que con todo el proceso de transformación una gran cantidad de puestos de trabajo desaparecerán, la disrupción tecnológica aumenta el porcentaje de las funciones del personal. Las bancas comerciales siempre están actualizadas hoy en día, con todas las funcionalidades existentes para ser una mejor banca con un servicio espléndido hacia sus clientes. Por ejemplo, Banca Santander fue el primero en lanzar el primer banco operativo por Internet, CaixaBank siendo el primer banco español en tener chatbot y así muchas otras cosas. Es decir, su reestructuración siempre o casi siempre está anticipada que otros tipos de bancas. Volviendo al tema anterior, aunque se hayan cerrado sucursales, aún así se ha pensado una reestructuración bancaria en el puesto de trabajo, haciendo que los empleados dejen de realizar tareas de bajo valor añadido y pueden centrarse en otras más valiosas como planes de pensión, captar depósitos públicos, concediendo préstamos, etc. Es decir, la tecnología ha dado otros tipos de trabajos. Ya. Vale, pues le damos paso a Cándido y Nausé en favor de la cooperativa. Buenos días. Como comentaban los compañeros, tras la crisis financiera fue necesaria una reestructuración del sistema bancario que afectó tanto a la banca comercial como a la cooperativa. Sin embargo, la banca cooperativa no se encontraba en la misma situación que la comercial y, por tanto, las medidas aplicadas no fueron las mismas. Los compañeros anteriormente hablaban sobre el cierre de sucursales y sobre la importancia de la eficiencia en el sector bancario, pero parece que no hicieron tanto hincapié en que la banca comercial obedece directamente a una necesidad de incrementar el beneficio para los accionistas, lo cual lleva a esas entidades a veces a asumir un riesgo superior a la banca cooperativa. Si bien la estabilidad promedio de la banca cooperativa en comparación con otras bancas europeas no era particularmente alta antes de la crisis, sí es verdad que superaba la de la banca tradicional en los índices TIR, lo cual se vio reflejado durante la crisis y tras ella. Los índices TIR, para quien no los conozca, pretenden calcular la fortaleza de la banca mediante el análisis de sus activos. Un ejemplo de esta situación
fue los cambios en el número y localización de sucursales. Ya sé que se ha comentado anteriormente, pero bueno, es otro punto interesante que las provincias rurales retuvieron un mayor nivel de calidad, menos saturación en el servicio vía sucursal, gracias a un mayor mantenimiento en la red de cooperativas de crédito. Las zonas urbanas se enfrentaron a una reducción más intensa de la red de sucursales, junto a la absorción de buena parte de la infraestructura de las cajas de ahorro por la banca comercial, pero a su vez las zonas urbanas también experimentaron el crecimiento más intenso de desigualdad socioeconómica. Esto es importante. Esto es importante porque anteriormente se han hecho argumentos y contraargumentos de que la banca comercial pretende alcanzar una mayor eficiencia otra vez y que es muy importante porque reduce costos y evita malgastar el dinero en esencia. Pero para mí es muy importante el mantenimiento del servicio físico, ya que la banca cooperativa, a fin de cuentas, pretende proporcionar un servicio social. Y si tú pretendes devolver ese dinero, de cierta manera, al pueblo, no tiene sentido recortar dinero en algo que proporciona un servicio que el pueblo disfruta para después devolverlo por otro lado, cuando se podría simplemente mantener ese servicio, que sería más beneficioso que un recorte para después, posteriormente, ser beneficiado de ese recorte. Bueno, sigo con el debate. La presencia de objetivos sociales en las entidades bancarias no lastró necesariamente a la cobertura bancaria durante la crisis. Las cooperativas de créditos mostraron una notable capacidad de resiliencia y han sabido combinar la atención presencial con la transformación digital. Esto es solo un punto a favor de la solidez de la cooperativa frente a la comercial. Ahora mi compañero aportará datos concretos sobre la situación en la que se encontraba la banca cooperativa frente a la comercial. Pero en conclusión, la conclusión que me gustaría llegar a mí es que la banca cooperativa, su punto fuerte es su fiabilidad y estabilidad, características que de cierta manera al final derivan de su carácter social. Nausé, te doy la palabra. Vale, buenos días a todos. A mí me gusta, o creo que una buena forma de debatir es siempre aportando datos y números, porque creo que los números no mienten. Y existe una comparativa que nos muestra que entre 2008 y 2013 el activo de las cooperativas de crédito ha crecido un 19,48% frente a la caída cercana del 9,91% del resto de entidades de depósito. Que por otro lado también, el segundo punto, los depósitos en cooperativas de crédito han crecido un 4,51%. Y el crédito disminuyó un 7, frente a la caída del 11,53% del resto de entidades. Por otro punto, la financiación otorgada también ha descendido en las cooperativas. El crédito ha disminuido solo en un 7,55%, frente al 24,24% del resto. En el cuarto punto, los resultados de todo el sector financiero han sufrido un claro deterioro desde 2008. Aunque en las cooperativas de crédito el resultado se ha reducido en una menor proporción, 42,87% frente al 51,43% del resto. Esta menor reducción se puede explicar por el menor descenso del margen de intereses, un 10% frente al 25,03% del resto, y el aumento del margen bruto en un 8,27% frente a la disminución del 17,83% del resto de entidades. Como resultado de la reordenación y de la reestructuración del sector durante la crisis de 2008 y 2013, un 19,75% de las cooperativas de crédito han desaparecido, sí, es verdad, pero también se ha visto reducido un 21,72% del resto de entidades financieras, es decir, que siempre ha sido peor la reestructuración en el caso de la banca comercial. El número de oficinas también, como han dicho antes, ha disminuido, aunque de nuevo en menor medida en las cooperativas de crédito,
un 6,01% frente al 16,99% en el resto de las entidades. Como consecuencia de esta reducción de entidades y oficinas, el empleo también se ha visto afectado en todo el sector financiero. Aunque la destrucción de empleo ha sido menos pronunciada en las cooperativas, con un 9,69% frente al 21,55% que han experimentado el resto de entidades. ¿Qué quiero decir con todo esto? En conclusión, y con los datos que creo que he aportado, podemos concluir que la banca cooperativa ha sufrido mucho menos en cuanto a reestructuración financiera después de la crisis que hemos pasado. Y esto es todo. Muchas gracias. Vale, gracias, chicos. Pues el tiempo que queda, menos de 15 minutos. Si alguien quiere decir cualquier cosa. Yo. Para concluir, venga, dale. Vale, a ver, he escuchado que mis compañeros han dicho cosas como que las cooperativas, pues, dicen mucho de su debilidad por el cierre de cajas, que pone en duda la sociabilidad de las bancas cooperativas, servicios espléndidos sobre que tienen las comerciales tienen un servicio espléndido sobre sus clientes. Y lo que yo digo es que la banca cooperativa que no desahució y no ha desahuciado nunca a nadie durante la crisis y ahora ha sido Caja 7. Y creo que es algo súper importante y es algo que debería mencionar porque dejar a familias viviendo en la calle durante una crisis o incluso ahora es algo, yo creo, un poco que moralmente horrible. Así que pueden ser muy eficientes, pueden siempre querer lo mejor, ser súper buenos tecnológicamente, pero al fin y al cabo lo que mueve a las personas es eso, que estemos todos juntos y que nos apoyemos. Y es algo que la verdad que la banca comercial siento que nunca podrá llegar a ese nivel de moralidad, tanto como para intentar que en vez de deshacer a alguien, pues pensar, bueno, pues vamos a hacer esto para que puedan pagar de esta manera, o tiene que pagar un crédito, no puede, pues intentar pues que paguen menos cada mes o algo así. Intentar también pensar en ellos, porque al fin y al cabo quien mantiene viva las bancas, pues vale, son accionistas, pero también los clientes que van allí y depositan su dinero o también cogen prestados, que creo que es algo importante. Ya está. ¿Alguien más? Vale. A mí también me gustaría comentar en función de la argumentación que he oído a favor de la banca comercial. En primer lugar, me gustaría dar un dato cuya fuente es El País, que dice: la banca ha destruido 120.000 empleos en España desde la crisis financiera y solo para este año, bueno, este año no, perdón, el próximo 2021 ya ha presentado planes para reducir empleo en 15.000 puestos. Es decir, no sé hasta qué punto se está realmente produciendo un trasvase de empleo de esos medios que antes esenciales a medios digitales, porque si desde que ha empezado la crisis, que tenemos que tener en cuenta que vino de la mano de la revolución digital, ya se han destruido más de 100.000 empleos y este año, el próximo año, se van a destruir 15.000 más, pues da la sensación de que más que un trasvase se está produciendo una sustitución. Y por otra parte, también quería comentar, porque oí que la banca comercial es más robusta en términos de rentabilidad que la banca cooperativa. Y me gustaría un poco contraargumentar con un par de cosas. En primer lugar, datos de Caja 7. Caja 7, el año 2019, lo tengo por aquí, aumentó los créditos concedidos a los clientes en un 10%, hasta un total de 1.695 millones de euros. Y los depósitos de los clientes aumentaron un 11,11%, hasta un total de 2.282 millones de euros. ¿Qué significa esto? No solo que su actividad está aumentando, sino que también aumenta su solvencia. Aumenta su solvencia porque tenía un ratio de capital nivel 1 del 17,01%, por encima del legalmente exigido. Creo que es importante que no confundamos el hecho de que una banca realice actividades sociales y se centre en las personas con que pueda verse afectada su solvencia o tenga un mayor riesgo de quiebra, porque que pongas en el centro de las personas no significa que vayas a ir como un loco a conceder créditos sin garantías, a asumir riesgos innecesarios. Una cosa es poner en el centro de las personas y otra cosa muy distinta es un poco tirarte al precipicio. Y en segundo lugar, pues creo que es importante también tener en cuenta el tema de la eficiencia. Es decir, claro que la banca comercial siempre va a ser más eficiente, pero
a un banco que es una entidad que cumple funciones tan importantes para lo que es la sociedad en su conjunto, la función de la intermediación financiera, creo que deberíamos pedirle un poco más que la eficiencia para unos contados accionistas, sino que den un beneficio general para la sociedad, porque de qué nos sirve a nosotros como sociedad una banca muy eficiente para quienes la controlan, pero que aporta poco o nada a la sociedad. Creo que es importante también ponerlos en valor. Bueno, a mí me gustaría comentar un par de cosas sobre bueno, la argumentación que han dado ustedes ahora. Y son varias. Bueno, de hecho, Naused en todos los datos que dio, me gustaría añadir un par de cosas. De hecho, bueno, hay una cosa que dijo que de hecho refuerza mi argumento, y es que el margen de interés ha disminuido. Es decir, esa comprensión de márgenes de la que hablaba durante mi exposición. Entonces, no es que diga que no puede pasar, pero sí que soy bastante escéptico con que quizás, o igual no, igual sí pueden, la banca cooperativa adaptarse. Luego también compara datos de antes y después de la crisis en cuanto al nivel de activos. Yo no creo que sean comparables en absoluto. Primero porque muchos de esos activos estaban inflados. Entonces no podemos realmente inferir de ese dato que efectivamente el nivel de activos haya aumentado, o al menos sin realizar ciertos ajustes. También, bueno, Joemi y Aitor hablan del caso particular de Caja 7. Yo no creo que a partir de una única cooperativa se pueda inferir a todo el sector. Es decir, es como si yo hablo solo del Banco Santander o elijo el que a mí más me convenga. No sé si se entiende lo que quiero decir. Y era eso, básicamente. A mí me gustaría añadir también que al final los argumentos que defiende Joemi o Aitor para defender a la banca cooperativa, como que el principal foco son las personas y el servicio social que ofrecen a sus clientes y demás, pero no debemos olvidar que al final la banca cooperativa, aparte de que, aunque sí que pone en el centro a las personas, al final está siguiendo un modelo comercial, es decir, ellos también ganan dinero a través de los intereses generados por los préstamos o por los depósitos de la clientela y demás. Que luego el destino sea que a sus accionistas los quieran llamar socios o los quieran llamar cooperativistas, pues lo puedes llamar como quieras, pero al final el modelo sigue siendo el mismo. Y con respecto al dato que decía Aitor sobre la destrucción de trabajo para el próximo año, obviamente si solo ponemos foco en el sector bancario, recordemos que vivimos actualmente en una pandemia en el que por las circunstancias el sector financiero se ve muy afectado, pero si hablamos de destrucción de empleo no solo podemos poner el foco en las entidades financieras, habrá destrucción de empleo a muchos otros niveles. Obviamente los bancos también sufrirán de esta situación, pero no podemos hacer de este dato como algo particular sobre la banca comercial. Estoy seguro que de esta pandemia no solo afectará a la banca comercial, sino que también, aunque en los últimos años la tendencia de la banca cooperativa sea aumentar o mantener el número de oficinas, lamentablemente creo que estoy seguro de que esta pandemia también les va a pasar factura. Yo también quería comentar algo que parece que se está obviando en el debate, y es que la banca comercial parece que no aporta nada a la sociedad, y no es verdad, ¿no? Como hemos visto en la charla de los expertos de la semana pasada, se comentó sobre la fundación de CaixaBank y así como con todas las fundaciones que tienen los distintos bancos españoles, ¿no? Sí es verdad que pues, la banca cooperativa pues, tiene un carácter social, eso es indiscutible, pero también es verdad que la banca aporta su grano de arena a la sociedad en la forma de fundación, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, pues tenemos que entender el mundo en el que vivimos, tenemos que entender que este mundo, pues, lo se rige de esta forma, ¿no? Y hay que ser eficientes, hay que generar una rentabilidad para poder destinarla, ya lo quieras destinar a la sociedad o a darle beneficio a tus accionistas, pero lo que está claro es que hay que generarla, y para generarla hay que llevar a cabo un modelo, y es lo que dice el compañero Daniel. Al fin y al cabo, pues el modelo pues acaba siendo un modelo comercial de la banca cooperativa, sin más ni menos. Bueno, en función de lo que han dicho
los compañeros. Quería comentar, bueno, en primer lugar, que se ha hablado de que el modelo de banca que lleva a cabo la banca cooperativa es también el propio de la banca comercial. Es verdad, es cierto, porque al final un banco es un intermediario financiero y sea un poco la forma en la que se ha constituido, va a llevar a cabo las mismas actividades. Creo que la diferencia, como comentaba el representante de Caja 7, es el por qué se toman las decisiones en uno y en otro, y sobre todo a qué se destinan los recursos. También es cierto que la banca comercial, como comentaba Borja, pues también realiza ciertas actividades de promoción social, por ejemplo, la fundación de CaixaBank. Es decir, no es incompatible la banca comercial con el desarrollo de la sociedad, pero sí creo que es importante poner en valor lo que hace la cooperativa, porque para la banca comercial, como mucho, esa contribución con la sociedad va a ser una parte, mientras que para la banca cooperativa siempre va a ser el todo. Y es verdad que ambas necesitan ser eficientes, necesitan ganar dinero, porque al final cualquier empresa necesita ganar dinero para sobrevivir. Por lo tanto, creo que lo más importante no es tanto, sobre todo, ganar dinero, sino cómo después se destina ese dinero. ¿Y por qué nos hemos centrado tanto en el ejemplo de Caja 7? Claro, es cierto que sí, que pueden existir cooperativas a lo mejor que no funcionan tan bien, pero lo que queremos poner en valor es el modelo, porque para nosotros Caja 7 es un modelo de banca cooperativa que funciona y que consigue que haya resultados positivos en el territorio en el que esté, y que demuestra que otro modelo de banca es posible, con buenos resultados financieros, con eficiencia, con rentabilidad, pero también con dedicación al territorio en el que estamos. Y es cierto que ambos tipos de banca siempre deben coexistir, como comentaban los expertos, pero por ese motivo creo que hay que poner más en valor que la banca cooperativa, dentro de sus actividades de banca, se centra sobre todo en la toma de decisiones en el cliente.